y no hay apelación, porque eres qué. Noche en todo lugar, hablando a los seres humanos en toda la tierra. De alguna o de otra manera Dios está hablando, hermanos, sobre la tierra, sobre sus hijos, y en especial hoy sobre esta casa. Usted que está sentado allí, esa palabra para hoy, que no es privada, esa palabra es para todos los que estamos aquí. Pero depende de mi corazón, depende de tu corazón, cómo la recibamos en esta noche. Depende de nuestra actitud. Depende si nos interesa, si no. Esa es la diferencia entre mi hermano que está en esta noche y está sentado a algunos metros, a unas sillas, y que la palabra del Señor es para todos hoy. Y es igual que sale la palabra de Dios desde este lugar. Señor, colocamos nuestros corazones delante de usted, Señor. Usted los conoce. Y usted conoce la necesidad espiritual, física, material. Pero queremos colocar todo eso delante de usted, Señor. Y decirte que estamos aquí necesitados de tu palabra, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Estamos dispuestos y abrimos nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para que te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Muéstranos, Señor, porque tu palabra es espejo para nosotros. Habla a tu iglesia, Señor. Habla a tu iglesia, Señor. Y llévate aún toda tristeza del corazón, toda angustia, toda carga, Señor. La ponemos delante de usted, toda carga, porque queremos estar, Señor, como María tomaba el mejor lugar, Señor. Cuando llegabas y te sentabas, y ella tomaba el mejor lugar, Señor. Permítenos estar así en esta noche, Señor, escucharte solo a ti, Señor. Palabras de vida eterna, Señor. Palabras que vienen solo de usted, Señor. Por lo cual desechamos toda palabra del hombre, Señor, y toda filosofía, toda ciencia, Señor. Y que solo esté tu palabra en este lugar como fuente de agua viva en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, ustedes presentes, y mis hermanos que de alguna u otra manera se pueden estar conectando para escuchar este mensaje. Créalo que hoy Dios quiere hablarnos, hermanos, de una forma directa. Quiere bendecir nuestras vidas, quiere levantar nuestras vidas, quiere afirmar nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor haga lo que tenga que decir, a lo que tenga que hacer hoy en esta noche? Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día martes 10, hace 2 días, me correspondió en este lugar tener un tiempo de oración. Y hermanos, el Señor, sé por el Espíritu Santo de Dios, colocó en ese tiempo de oración
leer unas palabras, leer la palabra, leer como normalmente siempre se hace. Y traía yo a mis hermanos, los que estuvimos aquí pocos, pero que estuvimos aquí, y sé que los que estuvieron fue de gran bendición para sus vidas, su espíritu, amén, porque de una u otra manera los tiempos en Dios no son perdidos, hermanos. Cada tiempo es inversión para nosotros mismos. Cada momento que podemos nosotros sacar en el Señor, sea en el secreto, sea dentro de lo que Dios tiene planeado, hermano, aún dentro de las iglesias, lo que Dios tiene planeado, ese tiempo dentro de las iglesias no es tiempo perdido, amados hermanos, no es tiempo perdido. Mentira del diablo cuando dice que perdemos el tiempo, está perdiendo el tiempo. Mentira del diablo, amados hermanos. Y todo argumento siempre se va a levantar para que no estemos aquí, para que no estemos en la presencia de Dios, para que no escuchemos su palabra, para que no seamos firmados, para que de alguna otra manera nuestra fe siempre esté menguando más bien en vez de crecer. Pero cada vez que estamos aquí, hermano, y podamos estar nosotros, tu fe está siendo avivada, tu fe está siendo edificada, hermano, y gran obra Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, en ese momento de la oración Dios inquietaba mi corazón, hermano. Orar con esas oraciones cortas que fueron contestadas por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Aquellas oraciones que eran tan cortas, y cuando lo leemos en la Escritura son oraciones de 2, 3 líneas no más. Y Dios, hermano, contestaba, el Señor Jesucristo contestaba de una manera poderosa y prodigiosa y milagrosamente, hermanos, a estas oraciones de hombres y mujeres como usted y yo, hombres naturales, hombres que tal vez en aquel entonces tenían conocimiento de Cristo en alguna u otra manera, pero también de personas que habían oído hablar de Jesús y que tal vez pasaba por el camino y que de alguna u otra manera algo habían escuchado de la fama de este hombre que hacía milagros, que hacía sanidades, que hacía aún liberaciones, que era alguien especial aquí en la tierra, que la tierra estaba teniendo una visita especial. Hombres y mujeres que estaban allí en el camino, como usted y yo, en algún momento Dios nos encontró en el camino, y que escuchamos hablar de ese Dios no conocido, de ese Dios que de hoy día habíamos escuchado, oído, o de alguna manera en nuestro corazón tal vez habíamos recibido, pero no de la forma correcta. Amén. Esas oraciones cortas contestadas las podemos encontrar ahí en el Nuevo Testamento, pero yo quiero leer con ustedes. ¿Y por qué quiero iniciar de esta manera? El título del mensaje es Oír y orar con fe. ¿Y por qué oír y orar con fe? Después de que leímos estas oraciones cortas, tuvimos otro tiempo de oración. Y yo, hermano, estoy seguro, es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a toda verdad. En el tiempo restante de esta oración de este martes, ustedes estuvieron aquí. De acuerdo a lo que leímos nosotros, y que voy a tomar alguno de esos textos, y que concluíamos de esos textos, que Jesús exaltaba y honraba la fe de estos hombres y mujeres que se habían acercado a Él con 2 o 3 o una frase nomás, una oración o una petición, pero una oración que llevaba un contenido grande, que era esta palabra tan corta: la fe. Pero al final de ese tiempo, de esa oración, el martes, allí postrado, y yo sé que algunos estaban postrados, algunos estaban sentados, algunos estaban de pie, y sé que entendieron lo que
porque uno está aquí y uno es un canal, hermanos. Y uno cuando está aquí, uno está aquí con temor y temblor para decir: Señor, hable usted, Señor. Y cuando es el tiempo de la oración, Espíritu Santo de Dios, guíanos al Padre. Porque tal vez entramos en la forma equivocada, incorrecta, pero Él siempre nos va a llevar a terminar en la forma correcta y en lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios quiere para su iglesia. Y en ese tiempo restante de oración, allí postrado, fue como pasar rápido una imagen o una película viendo al pastor Alfredo, nuestro pastor, donde lo veía ahí sentado en su cuarto y otras veces sentado en la sala y otras veces allí en el comedor, donde veía cómo hermano Lee buscaba para poder traer, hermano, a la iglesia, a la congregación, la palabra, el mensaje de una forma tan fácil que se pudiera entender, que usted pudiera captar la atención del mensaje, para que usted recibiera de parte de Dios, amados hermanos, instrucción de parte de Dios, el mensaje de fe, el mensaje que se predica en este lugar. Y yo veía ahí, hermano, cómo se esforzaba, y aún yo lo podía estar diciendo aquí, hermano, lo dije en voz pública aquí, audible, para que los que estaban aquí escucharan cómo se esforzaba. Pero sabe, ahí en oración, lamentablemente, y cuando el Señor colocaba estas palabras, sé que por el Espíritu Santo de Dios colocaba estas palabras, me daba un poco de tristeza y me dolía mi corazón, hermanos, porque el pueblo de Dios no estaba escuchando y oyendo con fe el mensaje, hermanos. Venimos a este lugar a orar, pero quizá muchos vienen a este lugar quizá a orar, pastores, y no lo hacen con fe. Se han acostumbrado a una oración, se han acostumbrado a un culto, se han acostumbrado a un momento. Yo no sé cuántos oraron con fe hoy, lo que mi hermano Diego compartía allí en Romanos precisamente 8. Y yo no sé cuántos lo hicieron con fe o por costumbre. En las canciones, en la alabanza, en la adoración, ¿hay fe en tus labios cuando estás cantando, cuando estás alabando? Solo Dios lo sabe, hermano. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni señalar a nadie, hermanos. Pero eso en ese momento y en ese tiempo de oración, al final de ese tiempo de oración, y no es Resplandor un nombre de una iglesia, es la iglesia de la tierra. Multitudes van a las iglesias, hermano, pero van sin fe. Multitudes van a escuchar un mensaje, pastores, ministros, y el mensaje es grandioso, poderoso, un mensaje que es predicado, hermanos. Pero lamentablemente muchos salen de ese lugar igual como entraron, amados hermanos. Muchos están orando en su casa y no están orando con fe. Te has acostumbrado tal vez a escuchar las canciones de alabanza y de adoración todo el día allí en los audífonos, pero no hay fe, hermano. Se va una costumbre y no más. Qué bonita la canción, qué bonito el tema, pero ¿hay fe en aquellas líneas? ¿Hay fe cuando vienes a escuchar la palabra de Dios?
Vamos a la palabra primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y yo creo que esto nos tiene que sacudir hoy, amados hermanos. La iglesia tiene que ser sacudida en estos tiempos, amados hermanos. Un año 2023 que está iniciando. Hoy nomás es 12 de enero. ¿Y esperas seguir acostumbrado en lo mismo? ¿Esperas seguir que tu vida siga en lo mismo? ¿En tan solo una costumbre nomás? Dice la palabra, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 les dije, y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice el Señor, por medio del apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ¿qué? Nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Versículo 15. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ve usted en estos dos versículos bíblicos, hermano, una oración. Y sabemos que ¿qué? Que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Pero y entonces si sabemos es porque tenemos ¿qué? Fe, porque hay seguridad, porque hay confianza, porque le creemos. Entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero porque hay veces, hermano, no tenemos aquellas peticiones, no tenemos respuesta de aquellas oraciones, hermanos, de aquellas peticiones, de aquellos clamores que le hemos hecho. Porque no tenemos seguridad, porque no tenemos la fe correcta. Porque aunque Él nos llame hijo de la fe a nosotros, y Él nos haya dado la palabra y el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero es con ese propósito. De que usted en la oración, jóvenes, amados hermanos, usted que está viendo aquí en este momento, usted que está ahí sentado, tal vez detrás del televisor, tal vez detrás de su celular, tal vez detrás del monitor, y hoy Dios nos está diciendo: mi pueblo no me está escuchando con la fe verdadera que he puesto en ellos. Mi pueblo no está viniendo, no me está buscando en oración con la fe que he puesto en ellos. Mi pueblo no me está alabando, no me está adorando con la verdadera fe que quiero ver en ellos, iglesia. Quiero entonces compartir aquellas oraciones cortas contestadas en la Escritura. Y la mayoría de estas oraciones tienen que ver con sanidad física, con liberación de demonios en los cuerpos donde habitan estos espíritus inmundos, pero también con aquella oración tan corta que un hombre le dijo ahí en el sitio a Jesús por salvación, y el Señor responde a esa oración con salvación, amados hermanos. Vaya por favor a San Mateo capítulo 7. Y mucha gente solamente nomás se acerca a Dios para pedir y cumplir, y que cumpla sus deseos, y no más. Chao. Chao, Dios. Muchos son sanos, y de verdad por la fe son sanos, pero se olvidan de lo que Dios hizo en sus vidas, de donde Dios les sanó, donde Dios, lo que Dios hizo. Dice el versículo
7, capítulo 7, del versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, dice el Señor, y eso está hablando a los padres, como haciendo un ejemplo, una analogía a los padres con los hijos. Cuando los hijos piden algo, dice: siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Y en Lucas capítulo 11, vaya ahí, el 9 al 13, el Señor afirma algo donde Él le dice, el versículo 9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide el pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿con cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si usted ve Mateo, no hay por ningún lado donde diga el Señor, ¿cierto? ¿Cuánto más dará nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero en Lucas sí. ¿A qué nos induce esto, iglesia, hoy el Señor? Claro, dentro del pueblo hay gente enferma, hay gente necesitada. Dentro del pueblo los padres que no, sus hijos no se congregan, hay endemoniados. Hay hijos envueltos en problemas, en líos, en muertes, caminando en camino de muerte, de desgracia. Y saben, padres, que sus hijos están caminando en camino de muertes, en camino de inmoralidad sexual, en caminos donde los llevan a la muerte. Dentro de nosotros, el pueblo de Dios, hay familiares que tienen SIDA, que tienen cáncer, que están a punto de morir por una enfermedad. Y Dios no es ajeno a esos familiares, aun cuando no conocen de Él. Pero nosotros que conocemos de Él, iglesia, y que hemos conocido el generoso amor de Dios, y que hemos recibido su salvación, que hemos recibido por medio de la cruz del Calvario, salvación. Dios está esperando que clamemos también. Y que no solo clamemos, sino que vamos, iglesia. Pero sabe, el pueblo de Dios tiene temor, tiene miedo a enfrentarse a un demonio. Tiene miedo a enfrentarse a ese hijo. Y no es que lo pueda enfrentar usted en la carne y en los puños, sino en la palabra de fe, en la palabra del Espíritu, en la palabra de Dios, y confrontar su vida. Confrontar su caminar con la palabra. Oraciones cortas contestadas en las Escrituras. Y si vemos nosotros, el Señor Jesucristo es el autor de todas estas oraciones. Y la primera oración que vemos es la oración de un leproso, de donde la lepra es símbolo del pecado, amados hermanos.
Dice el capítulo 8, ahí en Mateo, no se vaya de San Mateo. Dice: cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Ve la oración tan corta? ¿Ve la oración usted ahí entre líneas? Jesús extendió la mano. ¿Qué hizo el Señor? Y le tocó diciendo: quiero. ¿Será que Dios quiere hacer libre tu familia? ¿Dios quiere sanar a los de nuestra casa, hermanos? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Quitar el pecado de nuestra casa? La lepra que está aún dentro de nuestro hogar. Porque quizá muchos de la iglesia, usted que me está observando, dentro de tu casa, hermano, usted ve el pecado por toda parte dentro de su casa. Usted será tal vez la única creyente, mujer, hombre de Dios, hijo, joven, y ves que tu casa es un mar de pecado por toda parte. Tus padres pecan. Sabe la condición de tu padre, sabe la condición de tu madre, sabe lo que se hace afuera de tu casa, dentro de tu casa, jóvenes. Y el pecado abunda, hermanos, en las familias, tal vez donde estamos, tal vez donde nosotros moramos, mi esposa y mi persona, pues no, porque somos creyentes, tenemos temor del Señor. Pero hay familias dentro de la iglesia, hermanos, donde sabe la esposa que su esposo está haciendo un borrachín, hermanos, que está jugando con la vida, y no sabe cómo confrontar a esa persona. No sabe cómo confrontar a su hijo en esa situación que está. Por eso necesitamos ir, hermano, y nuestras oraciones deben ir con fe delante de la presencia del Señor, amados hermanos. Por eso quizá no hemos visto el fruto en los hijos, en los padres, en aquella familia, amados hermanos, porque no hemos ido con la fe que necesita Dios ver en el pueblo de Dios, amados hermanos. Porque aun cuando venimos a la iglesia no estamos escuchando con la fe correcta, amados hermanos. Entonces, ¿cómo ir de este lugar? ¿Cómo irnos de este lugar, hermanos, y enfrentar y confrontar, amados hermanos? ¿Cómo ir allí y postrarnos si no estamos atentos al mensaje, a las instrucciones de Dios que nos están dando las armas espirituales para poder vencer, hermanos, para poder tener victoria en los hogares? Usted dirá: esta palabra no es para mí, pastor. Yo en mi hogar tengo paz con mi esposa, tengo paz con mis hijos. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. Pero ¿qué de la familia que está en las otras casas que usted conoce? Que normalmente siempre terminando un año nos reunimos, hermanos, y eso salen familiares de un lado y del otro lado, hermanos. Y los que ya no están, los que murieron, tremendo, hermanos. Que nosotros somos la luz, y es nuestro deber ir, hermano, y llevar el evangelio a nuestra casa, a nuestra parentela, a nuestros familiares, hermanos. Tenemos, hermano, un medio para poder hacerlo. Y hay veces en esos grupos, más que tantas otras cosas, hermanos, y la palabra de Dios por ningún lado. Cuando tenemos este medio para poder llevar y lanzar la palabra, hermanos, que no volverá vacía, como dice su palabra. Pero también hay veces, hermanos, no vamos a los nuestros.
Y Dios necesita ver hombres de fe y mujeres de fe. Porque la fe sin obras es ¿qué? Y Dios necesita ver la fe por ellos, por los que están a nuestro lado. Pero también necesita ver un hombre y una mujer de fe caminando, visitando y llegando a esos lugares, volviendo a llamar otra vez, volviendo a decirle otra vez, volviendo a confrontar otra vez, volviendo a decirle las mismas palabras otra vez. Pero sabe, a veces la iglesia se ha entrado en un conformismo. No, yo ya oré por él, ya que Dios tenga de él misericordia, porque yo ya no tengo misericordia de ese. No, ya no tengo paciencia. Dios sí tiene paciencia. Yo no, ya me acabó la paciencia con ese muchacho. Dios quiere que otra vez tengas paciencia como Dios ha tenido paciencia con nosotros, amada iglesia. Tanta paciencia que Él ha tenido, tanta espera que Él ha tenido, tanto trato con nosotros que ha tenido con nosotros. En lo que usted iglesia de Dios en Colombia, iglesia de Dios en el mundo, en lo que Dios está esperando que usted vaya y haga como un hombre y una mujer de fe, que actuemos en la fe de la palabra de Dios, porque no es lo que nuestro consejo, no es lo que sale de nuestra boca, no son nuestros razonamientos, no son nuestros pensamientos. Es la palabra que podemos llevar a aquellos lugares, hermano, a aquellas vidas. Y es la palabra que va a producir en algún momento vida, amados hermanos. Es en algún momento donde el diablo, hermano, va a ser atormentado y echado fuera de aquellos cuerpos, amados hermanos, de aquellos lugares, de aquellos sitios, de aquellas personas, amados hermanos. Y verás la gloria de Dios, el propósito de Dios. Pero muchas veces la iglesia está, hermano, apesadumbrada, dormida, permítame la palabra, aunque no debería utilizar esta palabra, pero más bien pasiva, amados hermanos. Y entonces la iglesia entra en esa pasividad y se acostumbra a tener una vida cristiana. Dios quiere mostrarte su gloria sobre ti. Dios quiere mostrar su mano que va delante de ti, abriendo, hermano, en medio del desierto, en medio del camino. Ahí estará el Señor abriendo, ahí estará el Señor ejecutando su palabra. Pero Él necesita hombres y mujeres que le crean, que sea con la fe correcta, amados hermanos. Jesús inmediatamente dijo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció, iglesia. Dios quiere, hermanos, a través de nosotros, su pueblo, sus hijos, usted y yo, usted que está escuchando en esta noche o en la mañana, ahí donde estés escuchando en este momento, en la tarde, en cualquier horario, en el lugar donde estés, es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero necesita ver la fe correcta de su espíritu, la fe que Él colocó en cada uno de nosotros y que quizá no se está viendo, iglesia. Quizá no se está mostrando como debe mostrarse, donde están las tinieblas, donde moran las tinieblas, donde está la violencia, en las esquinas de nuestras casas. Todos los días escuchamos lamentables noticias y nos acostumbramos, hermanos. Ay, pobrecito. Ay, mira. Pero Dios necesita hombres y mujeres que se levanten en oración, en fe, a orar por una nación, hermanos. Dígame, ¿hace cuánto no oras por tu nación, iglesia? ¿Hace cuánto no oras por un presidente? ¿Hace cuánto no oras por el gobierno? Pastores, que claro, estamos en los últimos tiempos y esto se tiene que, claro, hermanos,
Pero lo que Dios quiere es que oremos por cada alma para que le conozca. Sabemos que esto, hermano, tiene que terminar feo, como los tiempos de Noé, hermanos. Pero nosotros estamos es por las almas hoy. Un día alguien estuvo por nosotros, un alma que recibió, que le creyó a Dios y que no le importó tocar la puerta de tu casa, que no le importó lo alto que usted era, hermano Diego, y se enfrentó a usted, que no le importó lo malo que usted era. No le importó, amado hermano Luis, hermano, entiende, no le importó lo que eras y te enfrentó a través de esa persona y te buscó el Señor. Y nos amó. Pero hoy muchos están en la silla quietos. Y Dios no quiere que ya te quedes quieto. Marco, es hora de levantarte de esa silla. Marco, y predicar el evangelio. Muchachos jóvenes, iglesia, usted que me escucha, es necesario hoy creerle al Señor. Si no estamos aquí creyendo lo que se está predicando, hermano, las instrucciones, entonces, hermano, de nada aprovechará, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice el Señor en su palabra: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Ve usted? Porque también a nosotros. ¿A cuántos? A todos. Digan amén, a ver aquí, a los que se les ha anunciado la palabra, la buena nueva. ¿Usted se le anunció la buena nueva? Como a ellos. Y cuando la escritura habla aquí a ellos, al pueblo de Israel, sí, pero también a otros antes de usted se les anunció las buenas nuevas. Pero dice el Señor, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Y por qué no les aprovechó oír la palabra, amados hermanos? ¿Cuál es la respuesta que está allí, amados hermanos, en su Biblia? ¿Por no oír qué? Acompañada de fe en los que la ¿qué? Oyeron, amados hermanos. ¿Crees en esta noche lo que Dios está trayendo, el mensaje? Lo que Dios está pidiendo de la iglesia. Que nos salgamos del conformismo, nos salgamos de la costumbre, hermanos. Que es necesario volver a esos tiempos de oración donde se hacían con fe y veías el resultado de esa oración, hermana Amparo. Hermana Elena, veías el resultado de esa oración. Es necesario volvernos a tomar del autor de la fe, hermanos, otra vez. Aferrarnos a Él. Y sabe, muchos quizá salían gozosos de la iglesia y, hermano, abrazaban la palabra de Dios, hermano, y le creían al pastor y lo que estaba diciendo ahí. Pero hoy, hermano, se conjetura, se desprecia lo que se predica, se pone en duda. ¿Será que eso es de Dios? Se desprecia, amados hermanos, y no se está creyendo la palabra. Entonces, como dice Hebreos allí, lo que la escucharon, entonces, ¿cuál es la situación? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe, amados hermanos. ¿Qué es la fe? Todo el mundo responde: pastor, es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción. Eso es lo que sabe la gente. Pero, hermano, de conocerla, a vivirla, a aplicar, a que sea una realidad en tu vida debe ser una realidad en fe. La fe debe ser una realidad en tu vida, amados hermanos. Si la fe no es una realidad en tu vida, hay muerte espiritual, amados hermanos.
Si la fe no es una realidad en la oración, hermanos, no va a tener efectividad esa oración. Dice, la oración de fe puede mucho, dice, pero es la oración de fe, amados hermanos. Porque una oración de fe sin fe es muerta, amados hermanos. Es una oración que se la lleva el viento. Es una oración que tal vez puede ser muy elocuente y muchos la pueden escuchar y pueden decir, oh, qué oración tan elocuente. Pero no hay nada de fe en esa oración. Es una predicación tal vez tan elocuente, bien estudiada, bien con los parámetros, bien diseñada, bien con el bosquejo. Pero los oyentes, los que están escuchando, si no están atentos, si no están comprendiendo, si no están abrazando, creyendo, hermano, de nada les va a aprovechar. Y esto uno dice, ¿cómo es esto posible, amada iglesia? Y dice la palabra, no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Hebreos 11:6. Ahí mismo en Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahora, y que es galardonador de los que le buscan. Esto ya no pasa en la iglesia. Quizá en la iglesia, en muchas iglesias, hermano, no pasa. Se acercan a la iglesia y no creen que Dios está en el asunto. No. Te acercas en el secreto de Dios y no crees que Dios está ahí. Y por eso la escritura dice que, pero sin fe Santiago capítulo 1 versículo 6. Versículos 5 y 6, miren. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero el versículo 6 dice que de qué manera la tiene que pedir usted, amado hermano. ¿Estás leyendo, hermanos? ¿Con qué? Pero la iglesia no está pidiendo con fe, hermanos. Las cosas del reino se piden con fe. Las cosas espirituales se piden con fe. Las cosas materiales se piden con fe. La sanidad se pide con fe, amados hermanos. Pero la iglesia se ha olvidado de esto. Ay, tengo un dolor de cabeza. Y lo primero que se va inmediatamente es a buscar el ¿qué? ¿Te acostumbraste? ¿Por qué no pides en un momento con fe allí? ¿Por qué antes sí lo hacías? ¿Por qué antes sí lo hacías, iglesia? ¿Por qué antes sí lo hacías? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en tu vida espiritual? Pida con fe, dice el Señor, no dudando nada. Pero mucha gente, hermano, está en el momento en la oración pidiendo y en el momento está dudando. ¿Y será verdad? ¿Será cierto que Dios me escuchó? No, pero este problema está tan no, yo no creo que lo van a sacar de la cárcel a mi hijo. Pida con fe. Para Dios no hay nada imposible. Iglesia, si es la voluntad de Dios, amén. Ese muchacho quedará ya con un propósito. Pero Dios está esperando las oraciones, escuchar las oraciones de sus hijos en la tierra con fe, y poco la haya, amado hermano. Por eso el Señor resalta la fe de estos hombres y estas mujeres allí en Mateo. Y eso te quiero ahí
terminar con ustedes donde el Señor resalta y exalta. Si algo reprochó el Señor Jesucristo de alguna u otra manera a la gente, o lo que en la gente, la actitud de la gente era la falta de fe, amados hermanos. Dice que por la fe, no, inclusive por la incredulidad de muchos, no pudo hacer milagros en ciertos sitios, en ciertos lugares, por la incredulidad. Pero aquellos que le creyeron, hombres y mujeres, vieron la gloria de Dios, vieron la mano, vieron la respuesta. Vieron la bondad de Dios sobre su casa, sobre sus hijos. Y es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, hermanos. Que nuestra fe sea viva y real en esta tierra, en la iglesia de Dios. Mateo 8, versículo 5 al 13 dice: esta es la oración de un centurión por su siervo. Y usted la ha leído muchas veces, pero permítame leérsela ahí entre líneas. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mira el tipo de oración de este hombre. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Esta petición de este hombre a Jesús para que sanara a un centurión, perdón, a un esclavo, a un trabajador, uno que estaba allí, a un criado. No era hijo legítimo, no era familiar, era un criado. Pero aún este centurión, este hombre, amados hermanos, rogó a aquel que tiene la respuesta, aquel que tiene el poder, por un prácticamente medio conocido, el criado, un esclavo, pero que le importaba a su criado. ¿Sabe? La iglesia no está viviendo una fe donde ya no le importa si el otro está enfermo o no está enfermo, o está en problemas o no está en problemas. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero hay una razón de este hombre en fe, una razón de fe. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mira, si ves lo que está pasando en muchos hogares, lo que te decía inicialmente, cómo están los debajo de los techos. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ves, Señor, cómo resalta la fe? Y estamos viendo en un momento, en un contexto de sanidad, de una solicitud, de un ruego por alguien. La oración de Jairo, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 18 y 19. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró. Mire, un hombre ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Mira. No, ya se murió, ¿para qué vamos a orar? Hágalo, hermanos. Y si se levanta el muerto, el joven, y sale corriendo de ahí, la gloria sea para Dios. Si se encuentra usted un accidente enfrente y se acabaron de morir esas personas y no sabemos si se fueron sin Cristo, y usted tiene la oportunidad de orar por ellos, por él, esas personas, ¿usted lo haría? Dice: ay, no,
Ya se murió. Y acabó de ocurrir unos minutos, unos tiempos. ¿Te atreverías a orar si pudieras colocar ahí tu mano sobre él? Hermano, Dios quiere una fe viva, real en su iglesia. Pastores, iglesia. Dios no quiere gente que nos acostumbramos al sistema, a los enfermos, al que está ya atribulado con problemas y dificultad. Y sabemos que tenemos nosotros la respuesta y no vamos, iglesia. Pero aquí está el que tiene la respuesta y el que tiene el poder para hacerlo. Dice: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira la fe de este hombre. Mira los renglones, la oración tan corta de este hombre. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y ahí entre ese caminar, una mujer que ya hace 12 años tenía flujo de sangre, dijo: voy a tocar el maestro, y lo tocó y fue sano. Y el Señor también resaltó la fe de esta mujer. Pero dice al versículo 23 en adelante, que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, porque solamente nomás estaban para eso, no hay nadie más que tuviera fe allí, hermanos. No hay nadie que tuviera la respuesta allí. Solo Jesucristo tiene la respuesta. Solo Jesucristo es el que hace las cosas posibles, aunque esté la muerte por delante de nosotros, amada iglesia. Y les dijo: apartados, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, amados hermanos. ¿Pero por qué? Por una oración que contiene ¿qué? Un hombre que se acercó al hombre correcto. ¿Qué pasa si se acercan a usted y le dicen: hay esta situación allá en el hospital, esta persona está sufriendo, hermanos? Hermano, y qué terrible es hacerse el oído sordo, hermano, y no vamos, hermano. Dios te va a tomar a cuentas a aquella persona. Porque sabemos y no vamos. Porque nos da miedo, nos da temor. Si no, yo no creo que vaya a pasar nada. Y es que ya huele feo. No importa que huele feo. Lázaro estuvo 4 días. Y cuando abrieron la tumba: Señor, hiede ya, no te molestes. ¿Para qué? Huele feo. No importa cuánto huela feo, hermano, la situación, sea física, sea enfermedad, sea el problema, amados hermanos, Jesucristo es la respuesta. Pero quiere ver en hombres y mujeres fe real, una fe viva, jóvenes. Jóvenes, Dios lo puede hacer contigo si usted le cree. Dios no está buscando super espirituales y super dotados en la palabra de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean a Él. Él los está buscando, hombres y mujeres que le crean a Él. Que le crean cuando vienen a la iglesia, cuando están allí, se están congregando, le crean al pastor las palabras. Salen de allí, de ese lugar, invitados por el Espíritu Santo a ser sacudidos, o ir allá, hermano, a postrarse y decirle: Señor, no está pasando esto en mi vida. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Señor, yo quiero esto. Señor, si ellos lo tenían allí en el libro de los Hechos, y utilizabas a estos hombres y mujeres, Padre, Señor, ¿qué de mí, Padre? ¿Qué de mí, Señor? Yo quiero esto también en mi vida. Vivir la fe del Evangelio es vivir la fe del Señor, hermanos. Pero es la fe que Él vivió aquí, verdaderamente, que Él nos mostró. Testimonio fue para nosotros, hermano. No una fe fingida, una fe, hermano, viva, que levantaba al que tenía que levantarlo, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere por medio de su iglesia. Mira la oración de este hombre. La oración de 2 ciegos, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 27 y 31.
Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor, sí lo creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho, hermanos. El mismo resalta, el mismo Señor Jesucristo, conforme a vuestra fe, porque Él conoce de qué manera nos acercamos, iglesia, de qué manera estamos cantando. Adoradores, ministros de alabanza, se acostumbraron al mover, se acostumbraron a la emoción. Pero cuando ministras no lo estás haciendo con la fe que Dios quiere que lo hagas, porque, hermano, veríamos grandes cosas dentro aún del medio del mover de la alabanza, de la adoración, hermanos. Allí la gente, hermanos, donde fueran, donde estuvieran, hermanos, del lugar donde estuviéramos, ahí veríamos la gloria de Dios. Y Dios quiere mostrar su gloria en medio de la iglesia. Pero hay veces no la vemos, hermanos, porque no creemos. Pero Él quiere, iglesia. Y mira este ejemplo. Quisiera hablarte más de Mateo por el tiempo, pero mira esto en Hechos, lo que sucedió en Hechos. Hechos 14 del 7 al 10. Y usted va a decir, usted mismo va a decir: ay, pastor. Hechos 7. Hechos capítulo 7. Perdón, Hechos 14. Pablo, perdón. Dice el versículo 7. Dice: Pablo y Bernabé en Iconio, el capítulo 14 arriba, pero dice: y allí predicaban el evangelio. Dice que habiendo sabido, el versículo 6, para que ustedes entren en contexto, no vamos a leerlo todo, usted lo puede leer en su casa. Habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. ¿Y qué? Anduvo. ¿Qué es lo que resalta, hermano, allí, hermano, el apóstol Pablo, hermanos? Que tenía ¿qué? Pero la fe, ¿por qué se produjo? Primero, por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál fue el fruto, hermanos? Dice en otras versiones, en la Nueva Biblia Viva, dicen que este hombre estaba muy atento a las palabras de ¿quién? ¿De Pablo? ¿A la filosofía de Pablo? ¿De la ciencia de Pablo que estaba predicando? No había ninguna filosofía, había la palabra de fe. Y Pablo, entre todos sus oyentes que estaban allí, porque había multitudes, dice que fijó su vista sobre aquel hombre, tal vez postrado, tal vez allí en una forma incómoda, escuchando, pero sabía que había algo en ese hombre que por la palabra que había escuchado tenía, y esa palabra fe lo iba a levantar de ese lugar y sería sanado. Y así ocurrió también en Hechos capítulo 3, donde el apóstol Pedro explica a aquel hombre que estaba en el portillo, dice, de aquella
iglesia y lo dejaban allí, porque decía que lo dejaban allí para pedir limosnas. Ahí en el capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pedro: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Permítame leérselo en otras versiones para que usted pueda tener una mejor comprensión, amados hermanos. Y terminamos allí, vamos a orar. Capítulo 3, versículo 16. Y dice el Señor, dice ahí en otras versiones, que lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre, la Dios habla hoy, que veis y conocéis, es la fe en el nombre de Jesús. Esta fe en Jesús es lo que le ha hecho sanar completamente, como todos podéis ver. Dice la nueva traducción viviente: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. ¿Y de quién era ese hombre que estaba hablando la Biblia? Ese hombre que traían y colocaban allí en el templo, dice el capítulo 3, y que colocaban allí para pedir limosna. Y ese templo, cada vez que se abrían, este hombre lo traían allí cargado. Y cuando vio Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, dice en el versículo 3, le rogaba que le diese limosna a Pedro. Dice, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento. ¿Atento a qué, hermanos? Tuvo que haber ahí palabra de Dios. Tuvo que ver la fe a ser ministrada en este hombre. Y después, hermano, en un momento, en ese tiempo, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Usted no ha venido esta noche para perder el tiempo, ni ninguna de estas noches. Cierra tus ojos ahí, iglesia. ¿Qué esperas hacer en este 2023 por el Señor? ¿Qué esperas hacer con tu fe? Es la pregunta, iglesia. Mira, está comenzando un año. ¿Quieres seguir por esa misma línea de fe que vienes? Pasiva. Que nada suceda en tu vida y en los demás. ¿O quieres que suceda algo en tu vida? ¿Y quieres que suceda algo con tu vida, iglesia? Usted que me está escuchando allá en casa, está comenzando un año. Y la invitación en esta noche, en este día, es para que no te quedes allí en ese sitio, iglesia. Si has escuchado hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque muchos escucharon pesadamente. Pero los que creyeron vieron su gloria. Y Dios quiere que veas su gloria este año. Dios quiere mostrarte su gloria. Y a través de ti también lo quiere hacer. A través de usted, iglesia, joven, amado hermano. Levántate en fe. Dile al Señor como aquel hombre le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Sé sincero con Él: Señor,
Uy, Padre, verdad, Señor. Me acostumbré a la oración, Señor. Te acostumbraste a la oración de la mañana y ya no pasa nada. Te acostumbraste a la alabanza, a la adoración, y escuchas un cántico y unas letras allí. Bonita la letra, ¿no? Bonito el tema. Pero ¿a dónde te puede llevar esa alabanza, esa adoración? Vas a la iglesia y escuchas el mensaje. Y no hay fe en los que escuchas. Dile al Señor: sacúdeme, Señor. No quiero seguir viviendo igual. No, Señor, no. No quiero ser del montón, Señor. No quiero estar de los que están acostumbrados. Sabe, el enemigo ha sido especialista para traer esto a la iglesia por años allí y tener muchos allí. Y por eso no están viendo nada de fruto en sus vidas. Nada les aprovecha. Amado hermano, es hora de tomar. Es hora de creerle a Dios cada palabra. Cuando te acercas a la palabra allí, antes lo hacías y creías a esa palabra y decías: Señor, yo quiero esto en mi vida. Señor, dame esto. Y te aferrabas a esa palabra y estaba esa palabra en tu mente ahí el día a día. Señor, dame esto. Señor, yo quiero esto en mi vida. Pero algo ha pasado, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya no es lo mismo. Dile: Señor, yo haz lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. Haz lo que tengas que hacer en esta casa. Haz lo que tengas que hacer en la iglesia, Señor. Mueve la iglesia, Señor. Di tu palabra solo a la iglesia hoy, como ha sido dicha hoy, Señor. Y muévenos en la fe, Señor, correcta. Que cuando estemos allí delante de ti en los secretos, Señor, será en esa fe viva, Señor, real, Padre. Y algo tiene que suceder en tu vida. Algo tiene que suceder alrededor tuyo, amado hermano, en tu casa. Esa oración de fe ferviente tiene que afectar, hermano, tiene que salir de los linderos de tu casa, tiene que afectar el barrio, tus vecinos, amado hermano. No importa la distancia, tiene que afectar las otras ciudades. Y si esa oración también incluye petición, clamor por alguien, esa oración trascenderá, hermano, caminos, trascenderá, hermano, valles, que trascenderá, hermano, fronteras, y allá llegará la palabra con fe en esa vida, amado hermano, porque usted le cree al Señor y usted deja que el Espíritu de Dios tome esa fe y sea viva en usted, amado hermano. Sea viva, sea una fe real, viva en usted, jóvenes. Oh Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. La iglesia también te lo pido, Dios, por no escuchar muchas veces, por estar distraídos en la palabra, acostumbrados en medio de la palabra, distraídos, Señor. Pero hoy levanta tu iglesia, Señor, en fe, Señor. Aviva la fe, Señor, de mi hermano, Dios. Aviva la fe, levanta su fe, Señor. Ahora, Padre, aumentanos la fe. Necesitamos esta fe férrea, viva, oh Dios. Esta fe eficaz que puede mucho. La fe del justo puede mucho. La fe, esa fe eficaz, esa fe verdadera en el Señor, que puede y será de mucho, será de poder. Esa oración de fe, ese clamor, esa alabanza, esa adoración, Señor, con fe, Padre. Yo te pido, Señor, por tu iglesia en esta noche. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Y llévanos con la bendición tuya, oh Dios. Pero salimos de este lugar, Padre, sabiendo lo que usted nos ha hablado hoy y siendo conscientes
de lo que quieres en nosotros, Señor. Cada vez que estemos delante, sea en lo secreto o sea en lo público, en tu casa, Señor, la forma que usted quiere. Recibe toda honra, gloria, alabanza y honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Él, dele la gloria a Él. La alabanza sea a ti, Señor, y la gloria sea a ti. Gracias, iglesia. Gracias.